estudio es basado en el material de Conociendo la Vida Cristiana y vamos a utilizar ese material para guiarnos y aprender más de Dios a través de su palabra. A ver, para los nuevos que van a ver este video, les pido que de aquí en adelante se queden completamente, por favor. Escuchen todo, no solamente escuchen 10 a 3 segundos y salgan. Traten de darle la opción de guardar video para ver después o algo así. O denle like y guarden el link y véanlo completo. Por ahí si están en el colectivo, están viendo en algún lugar que no tienen tiempo, guarden el link y véanlo cuando tengan tiempo. Y a todas las personas que están viendo ahora mismo, te pido que compartas el link. No tengas vergüenza de lo que estás viendo. Si sos realmente cristiano, compartirlo sin ningún tipo de temor o represalia. Compartirlo porque este mensaje es para todas las personas que necesitan de Dios, para inclusive personas que se llaman cristianas o que son seguidores de Cristo, en teoría. Así que este mensaje reafirma o totalmente quita lo que realmente estamos pensando acerca de nosotros mismos, si somos realmente cristianos o no. Este es un tema muy principal para nuestras vidas actuales y a futuro. Por eso es para toda nuestra vida este material, esta información que vamos a escuchar ahora. Te pido que compartas el link o que etiquetes en los comentarios a las personas que vos estás pensando ahora mismo. Dios pone en tu corazón un nombre, no un hombre, un nombre, estoy diciendo bien claro, un nombre que puedas pensar en esa persona, en la chica, ese muchacho, que realmente Dios le quiere hablar a través de la Biblia, no a través de mí. Presten atención, no soy yo, es la Biblia la que está hablando ahora mismo. Vamos a avanzar. La verdadera fe salvadora. Todos nosotros vivimos en base de una fe. Bien claro el ejemplo de que las personas que andan en colectivo, por ejemplo, una persona le dice, quiero irme de tal lugar a tal lugar. ¿Qué colectivo tengo que agarrar? Agarrar la línea tanto. Entonces, tenés una convicción, una confianza en algo que no estás viendo, en algo que todavía no sucedió y crees que va a suceder. Entonces tomás el colectivo que te están diciendo y llegas a la meta y confirmas eso. Entonces de ahí en adelante tenés una confianza ya en base a un hecho que ha sucedido y ahí empezás a construir, ¿verdad? Tu confianza con otras personas o lo que sea. Esas personas te pueden fallar y esa confianza puede perderse totalmente. Eso un poco también va de mano de la fe, ¿verdad? En quién estamos confiando y en quién no. Quién rompe nuestra confianza y quién no. La fe no es un tema solamente religioso, como quieren llamarlo, o no sé, como más decir eclesiástico o lo que sea. La fe va de la mano de toda tu vida, seas ateo, seas creyente o agnóstico. Vivís en base de la fe, quieras o no. Solamente le llamas de otra forma, nada más, capaz. Entonces, vamos a avanzar. Vamos a ver qué es lo que es esto, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en el tema de la fe cristiana, la fe en Dios. Ahí vemos ciertas acciones. Van a escuchar mucho ruido. Estoy en un lugar abierto. El micrófono también es bastante potente, pero espero que puedan igual prestar atención. Ahí ven una persona aburrida, por ejemplo, una persona que niega todo, o una persona aquí que en el medio pueden ver que supongamos que están murmurando, chismeando. Ahí ven abajo a mi izquierda sería, no sé, a de usted, pero un auto, ¿verdad? Y entre el muchacho este está gritando muchas cosas. Señor conductor, señora conductora, cuando estás manejando, ¿qué sale de tu corazón cuando se te pone un auto enfrente, verdad? Es difícil, ¿verdad? Ahí ven otra imagen de un muchacho viéndole a una señorita que se le cae la lengua, por ejemplo. Muchacho, muchacha, cuando ves una persona en la calle que te llame la atención, ¿cómo es tu reacción, verdad? Ahí ven otra foto, otra imagen
de una persona con una máscara que se está riendo por fuera, pero adentro está mal. La hipocresía, un poco, vamos a llamarle. ¿Qué, ¿Cuáles de estas acciones te parece familiar? La pregunta ¿es posible ser cristiano y rehusar vivir como cristiano o rehusar a vivir como un cristiano? O sea, vos te puedes llamar cristiano, pero toda tu vida demuestra que parece que no. ¿Es posible ser cristiano sin orar, sin leer la Biblia y no asistir a una iglesia cristiana bíblica? O sea, que vos te llamas cristiano, pero te la pasás lejos de la iglesia, te la pasás lejos de la Biblia, te la pasás lejos de Dios simplemente sin orar, sin leer su palabra. Entonces, eso un poco define nuestra comunión con Dios o si realmente somos cristianos. Vamos a ver qué es eso. Lo que no es la fe salvadora. Número 1. La fe no es un simple reconocimiento histórico o intelectual de la verdad. La fe que salva estamos hablando aquí, para ser precisos. Hay gente que reconoce que sí, Jesús existió. Hay gente que dice, puede ser que haya Dios. Capaz que sí, luego, porque tiene sentido, porque no vos ves así, por ejemplo, las alas de los pájaros que en realidad cuando suben, la pluma de las alas se abren, así, cuando suben se abre y cuando bajan se cierra. No sé si sabían eso, ¿verdad? Pero así actúa la pluma de los pájaros. Se abre cuando va, se cierra cuando baja, para que se mantengan, ¿verdad? Y pensando así, ¿verdad? La evolución no puede ser, pero puede ser que haya Dios, pero no le conozco. Reconocimiento intelectual. Pensando y razonando nada más llegamos a decir que sí, existe Dios, pero ni ahí, no estoy cerca de conocerlo, ¿verdad? Si fuera por el simple reconocimiento intelectual, todos los demonios serían salvos. Estamos hablando ya directo de la Biblia. ¿Qué está diciendo Dios a través de su palabra? Estamos hablando de que la Biblia es la palabra de Dios. Así que vamos a utilizar el texto que Dios nos da para entender lo que Él nos está hablando. Dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Allí vemos que saben bien los demonios quién es Jesús, saben muy bien quién es Dios, pero nunca van a doblar sus rodillas ante Él en adoración. Ahí ven el texto, nunca van a rendirse ante Él, pero ellos conocen bien quién es Dios, demasiado bien. Estamos tomando el texto de Dios para ver esta parte de solamente reconocerlo intelectualmente o históricamente, no te lleva a una fe salvadora. Número 2. La fe es una emoción temporal en tiempos difíciles. La fe no es una emoción temporal en tiempos difíciles. Vemos dos ejemplos. A la pregunta, ¿por qué creen en Dios? Algunos responden, conseguí un nuevo trabajo y entendí que Dios me escucha. Suponete que oró 10 horas por ese trabajo y le contestaron que sí, que va a trabajar. Entonces cree en Dios. Ahora imagínense si no le salía ese trabajo. Dependía de ese trabajo nomás en su creencia en Dios. Esa es la pregunta. El segundo ejemplo. Oré por la salud de mi hijo y mejoró. Entiendo que Dios está en mi vida. También, ¿qué pasa si no mejoraba la salud de su hijo y fallecía lamentablemente? ¿Dios deja de existir o Dios deja de estar en juego en esta realidad? No, son dos cosas totalmente aparte. Por eso el título, la fe no es una emoción temporal en tiempos difíciles. Y muchas personas están yendo a la iglesia o haciendo algo para Dios simplemente porque de alguna forma ellos entienden que Dios respondió a sus oraciones o hizo un milagro en sus vidas en un hecho así tan chico. Pero no va por ahí. En el mundo, las personas no quieren seguir y obedecer a Cristo, pero quieren tener la seguridad del cielo y continuar con sus vidas pecaminosas sin evidenciar señales de conversión.
no tienen una fe bíblica, una fe real salvadora. Entonces, queda un poco muy superficial, ¿verdad? De acuerdo a las acciones, soy o no cristiano, o creo o no en Dios. Hay un libro que se llama Ángeles y Demonios, la mayoría conoce, creo. Hay un señor, creo que se llamaba Kohler o algo así, o Cooler, algo así tipo Dragon Ball, que dejó de creer en Dios porque se cayó en un pozo y nadie le ayudó. Oró al Señor, oró a Dios, pidió a Dios, oró, rezó, lo que sea, a Dios, y no pasó nada. Y dejó de creer en Dios. Pero justo vino alguien, le pasó una cuerda y le salvó, le quitó. Entonces a partir de ahí empezó a creer en los hombres y no en Dios. Imagínense. Son cosas que suceden, ¿verdad? Yo a veces no entiendo qué espera. Realmente la gente a veces espera ver una cuerda celestial todo con luces y hola, soy Dios, te vengo a salvar. Eso no sucede tal cual. Vamos a ver cómo sucedió eso. Primera Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, entre paréntesis conversión, no es de Dios. Vamos a leer el versículo completo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así de directo es el mensaje de Dios para vos hoy, ahora. Así que vamos a leer en su contexto este versículo para entender más todavía. Primera Juan 3, 8 al 11. Vamos a subir un poco más nomás el rango de versículos para agarrar su contexto. El contexto es mucho más amplio, pero vamos a agrandar un poco la lupa. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos de vuelta ahí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto, ahí está el 10, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es un versículo bastante fuerte y controversial, pero el mensaje resumido es: el que busca pecar, el que se complace en el pecado, esa persona no ha conocido aún a Dios. Pero la persona que se arrepiente, que le duele el pecado que ha cometido, esa persona, sucede lo que está en el 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios, cuando entra a tu vida, cuando gobierna tu vida, cuando vos abrís el corazón de verdad al Señor, te arrepentís tus pecados, empieza esto: a deshacer las obras del diablo. Tus obras empiezan a caer, empiezan a regenerarse, empiezan a cambiar, empiezas a ser una nueva persona y tu pecado te empieza a doler. Eso es lo que estamos leyendo en este versículo. Ahí vemos un comentario que dice Natalia: la fe verdadera obedece a pesar de las circunstancias y las consecuencias. Ok, ahí va. Vamos a llegar a ese punto, creo, pero súper, estoy de acuerdo. Lo que es la fe salvadora. Ok, vimos hace rato lo que no era, ¿verdad? Sentimentalismo o, no sé, emociones. El primero era un simple reconocimiento histórico o intelectual, sentimientos. Ahora vamos a ver qué es lo que es de verdad. 1. Confiar en la obra de Cristo, aceptar el sacrificio de Cristo por mis pecados, creer en su resurrección y en la vida eterna. Ahí hay una palabra, en la palabra aceptar, que a veces se malentiende mucho por otro tipo de doctrina. Se refiere a pedir perdón por nuestros pecados, conocerle a Jesucristo, entender su mensaje. Eso es aceptar. Juan 1:12 también, conocerle a Jesucristo, entender su mensaje completo. Eso abarca toda esa palabra. No se olviden,
que el arrepentimiento es crucial en este tema particular de confiar en la obra de Cristo. Ahí ven, la cruz. Ven la cruz ahí. Confiar en la obra de Cristo significa entender que Jesucristo en primer lugar existió. Estoy hablándole ahora a las personas que están viendo esto por curiosidad. Te comento que Jesucristo existió y historiadores ateos agnósticos lo reconocen. Si de verdad crees que no existió, te pido que investigues, que vayas a las fuentes, en especial a la historiografía, pero en resumen sí existió y va. ¿Qué es lo que pasó después? En esa cruz murió, ¿verdad? Jesucristo mismo dijo que iba a resucitar el tercer día. Les cuento rápido, los discípulos mismos no le creyeron. Resucitó, dejó esta tumba vacía ahí que ven en la foto, dejó la tumba vacía, se presentó. Tomás todavía no estaba ahí. Último ahí vemos en los evangelios a Tomás que no creía, no puede ser, seguramente un fantasma. Y Jesús le dice, tócame, vas a ver que es de verdad. Y ahí Tomás se arrodilla, Señor mío, Dios mío, cae como muerto. Ahí, hola, señora María Graciela Vilchi, nos está viendo, un saludo. Muere en la cruz, deja la tumba vacía, que significa la resurrección, y asciende, ¿verdad? Va a los cielos. Y ese lugar, estoy representando el cielo como una nube y todas esas cosas, pero bíblicamente es mucho mejor que lo que están viendo, ¿verdad? Eso es lo que pasó con Jesucristo. Murió en esa cruz, dejó la tumba vacía, resucitó y está allá arriba. Está vivo. Es un decir que está de arriba, pero en realidad está en todos lados. Dios está en todos lados. Jesucristo está con nosotros. Aquí un mosquito, perdón. Nos acompaña en esta vida. El Espíritu Santo está dentro nuestro. Así que confiar en la obra de Cristo significa entender para qué Él vino. Para qué vino a morir en la cruz. Cada uno de nosotros tiene pecado en su vida. Cada uno de nosotros mintió alguna vez. Cada uno de nosotros alguna vez hizo algo malo. Estoy dando ejemplos de pecados, vamos a llamarle leves, pero entre otros hay asesinato, hay aborto, hay violación y cosas peores. Dios vino a buscarte, Jesucristo vino a buscarnos, a los que nos habíamos perdido, entre paréntesis todos pecamos, vino a buscarnos a todos los pecadores. Murió en esa cruz para tomar nuestro lugar. Para tomar nuestro lugar, ¿qué significa eso? Que la justicia de Dios caiga sobre Él y no sobre nosotros. Entendamos que la justicia de Dios se va a cumplir sí o sí. Bienaventurados son los que buscan la justicia porque ellos serán saciados, dice un versículo en Mateo. Y la justicia se va a cumplir sí o sí. ¿La vas a pagar vos o la va a pagar Jesucristo? Eso es lo que Dios vino a hacer, Jesucristo vino a hacer en esa cruz, a tomar nuestro lugar en esa cruz, a pagar el pecado que nos corresponde a nosotros pagar y resucitar el tercer día. Confiar en esa obra, confiar en que Él tomó nuestro lugar, tener esa fe, es abrazar el mensaje de Jesucristo y pedir perdón por nuestros pecados. De verdad nos hace justos delante de Dios. Pero vamos a tocar ese tema más adelante. Dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí ves bien claro este versículo escrito por Pablo, porque por gracia sois salvos, que significa, es un regalo, la gracia de Dios es un regalo, sois salvos, sos salvado por Dios, por un regalo de Dios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don significa regalo, gracia significa algo que tenemos que nos da el Señor sin merecer nosotros. Es un regalo no merecido, es algo que el Señor nos está otorgando sin merecerlo para nada. Esa es la gracia y el don es un regalo de Dios, no por obras, no por ningún tipo de acciones,
para que nadie se gloríe, para que nadie se pueda jactar y decir, yo hice esto, me salvé a mí mismo, soy el mejor. No existe eso, jamás va a existir. Vemos esta palabra esto, este pronombre, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa palabra esto, se malinterpreta muchas veces, se malinterpretó por muchas personas y llevaron a entender mal este versículo. Entienden que esto se refiere a la fe, y si leemos rápido y así sin pensar demasiado, podemos confundirnos y decir, ¿qué es? Esto es la fe. La fe no es de vosotros, pues es donde Dios nos regala la fe. Podemos entender así, pero en realidad todo el contexto de Efesios está hablando de la salvación, no está hablando de la fe. La fe es el medio de la salvación, que también es un regalo de Dios, ¿verdad? Tener la capacidad de tener fe. El Señor nos ha creado así y es lo que Él nos demanda, la fe, la confianza. Y vemos esto. Este es el pronombre demostrativo touto en griego, ¿verdad? El cual es neutro en género. Los pronombres cercanos gracia y fe, ambos son femeninos en género. Así que esto tiene que referirse al proceso completo de nuestra salvación en la obra completa de Cristo. Estamos haciendo un análisis gramatical del griego de este versículo. Para entender el mensaje que Pablo está escribiendo con la inspiración de Dios, ¿verdad? Dios mismo nos está escribiendo a nosotros y es bueno entender el mensaje que el Señor nos está dando. Cuando se examina Efesios 2:8 en el lenguaje que fue escrito originalmente griego, se descubre que el pronombre esto, touto, es de género neutro, mientras que la palabra fe, pistis, es femenina, ya que la regla general en la gramática griega es que el género de un pronombre relativo sea el mismo de su antecedente. Ahí está el libro, Mounce, es un señor en su diccionario griego, 1993, página 111. Ahí tienen los links para acceder también, para investigar más. Se malinterpreta muchas veces que Dios es el que nos pone la fe para creer en Jesucristo, y este versículo al menos no dice esto, para nada. Una vez más le recalco que no son mis pensamientos, es un análisis literario del griego, que es el idioma original del versículo, para que podamos entender realmente el mensaje de Dios. Ahí va. ¿Qué es esto? Salvación. Creo que me parece que se desconectó. ¿Me están escuchando? Está llegando la transmisión, ¿me pueden comentar, por favor? Creo que sí, ahí retomó parece. Ok, seguimos, creo que va bien. Esto significa salvación, el sistema de salvación completamente. Gracias, Nati, me está contestando. Pasa que vi en negro mi monitor de transmisión, entonces me asusté un poco. Pero esto significa salvación. Estoy hablando en el contexto de Efesios completamente de lo que está hablando, porque los capítulos anteriores y posteriores hablan de esto. Salvación por gracia, la salvación es a través de la fe, la salvación no es de nosotros, la salvación es un don de Dios, la salvación no es por obras. Está bien claro, ¿verdad? Me parece que está claro. Yo no estoy apuntando a ningún tipo de doctrina rara ni nada por el estilo. Estoy apuntando a lo que dice la Biblia, nada más, sin ningún tipo de sesgo, para que se entienda. Y lo importante es entender claramente lo que Dios quiere decirnos en su palabra, no poner cosas encima. En este caso, por ejemplo, a veces se pierde por la traducción en español. Muchas veces expliqué esto, que la lengua española es una lengua viva y puede ir cambiando y mutando en el tiempo. La lengua griega ya terminó, es una lengua muerta y lo que está escrito significará así por siempre.
La lengua española, la palabra, les doy un ejemplo, el diálogo significaba tu forma entera de vida, no significaba tu habla nomás en el 1960. Y va cambiando el término en español. Por eso es importante entender lo que dice en el griego. Para mí es importante porque vamos a escucharle a Dios su mensaje real y no sesgado encima de la traducción a español. Yo no estoy hablando tampoco que las traducciones son todas malas ni nada, sino que hay que tener cuidado con ciertos versículos que a veces se pueden malentender por la traducción. Entonces, a tener cuidado con eso y prestar atención en estos temas cruciales, ¿verdad? ¿Qué significa este versículo? Y es tan glorioso, o sea, es tan grandioso saber que Dios nos regala la salvación, nos da la salvación a través de la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahí vemos, por ejemplo, en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí vemos el amor sin condición de parte de Dios, que viene al rescate por nosotros en esa cruz. No esperó que nos portemos bien o que seamos más santos o apartados del pecado. Así, podrido como estamos, vino al rescate hace 2000 años atrás. Mucho peor estaba el mundo, o sea, no peor que ahora, pero estamos volviendo al tiempo de Noé, como se dice. Así como estaba la humanidad, vino al rescate Dios, a morir en esa cruz, a tomar nuestro lugar y pagar el pecado que nos merecemos nosotros pagar. Juan 3:16, miren. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Él cree significa que cree toda su enseñanza y eso es lo que estamos viendo. Estamos estudiando qué enseñó Jesús a través de su vida, qué hizo en esa cruz, qué significa arrepentirse, qué significa depositar nuestra fe en Él. Este es el primer paso de los 15 que tenemos conociendo en la vida cristiana, así que es importante que se entienda la base de nuestra vida cristiana. Lo que es la fe salvadora, el número 2. Esta fe produce obras que demuestran la salvación. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Hechura es del verbo hacer. Somos creados, vamos a decirle, creados por Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fe real siempre producirá obras justas. El deseo de hacer obras justas es demostración de fe real, la salvadora. Eso es así. Nuestra fe real en Cristo Jesús produce las nuevas obras, las acciones buenas. Vemos otro. Las buenas obras no son una condición para obtener la salvación, son la consecuencia. Bien claro está, Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a leer otra versión para que podamos entender. Ahí ven la diferencia bien grande de la lengua española 1960 con la Nueva Traducción Viviente. Dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Se entiende mejor, ¿verdad? Yo al menos la entiendo mucho mejor. Pero es bueno siempre ir saltando entre versiones, entre traducciones, para llegar al mensaje más claro a nuestra mente, ¿verdad? La idea es entenderle a Dios a través de las Escrituras. Eso que quede bien claro. No tratar de hacer otra cosa. Ahí va. La salvación es por gracia un regalo de Dios para nosotros. Las buenas obras son demostración de gratitud a Dios. Pablo escribió en Romanos 6:17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Leemos en esta versión. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios
Ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Está hablando de los apóstoles, ¿verdad? Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Pasamos de ser esclavos o esclavizados por el pecado a cometer cualquier tipo de pecado, maldades, vilezas, a ser ahora un esclavo de la vida recta, de la vida buena, pura y piadosa. A eso estaba refiriendo. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra de Dios. Ahí ven en el versículo 17, la última parte, obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. ¿Qué enseñanza? La enseñanza de Jesucristo, que Jesús mismo entregó a los apóstoles, que Jesús mismo habló a través del Evangelio y a cada uno de sus discípulos. En síntesis, la enseñanza que Dios ha dado. Obediencia siempre involucra fe y fe siempre involucra obediencia. Si realmente tu corazón está rendido a Dios, tus acciones lo van a demostrar. Van a ver tus frutos y van a conocer realmente qué hay en tu interior, quién es el dueño de tu corazón, de quién sos esclavo, del pecado o de la vida recta que es en Cristo Jesús. Tipos de fe. Es posible haber recibido a Cristo. Una vez más te digo que pienses, ¿verdad? Que entiendas. Recibido a Cristo, que significa arrepentirte de tus pecados, reconocer que Él es el Señor de todo este universo y que necesitas de ese Salvador. Te rendís a sus pies, abrís tu corazón y que gobierne Él. Eso todo significa eso, ¿verdad? Para que entiendas. El precioso regalo de la vida eterna y aún así no desear hacer nada para Él. Imagínate todo lo que te describí y aún así tus sentimientos están apagados, están totalmente fríos. Puedes preguntarte eso alguna vez, o sea, ¿te examinaste en eso? Vemos en el siguiente. Vamos a hacer un versus. Fe muerta versus fe viva. Fe muerta, dice Santiago 2:17, la fe sin obras es muerta. La fe que es considerada muerta es fe que no se revela en obras. Mateo 3:8, la fe viva. Haced pues frutos, entre paréntesis, obras dignos de arrepentimiento. Vamos a leer los versículos. Ahí ven, Santiago 2:17 y Mateo 3:8. Ahí vamos. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que si no haces nada, realmente no se ve en tu vida lo que estás haciendo, cuál es tu deseo, cuál es tu pasión, por lo menos acorde a lo que es Jesucristo. Vos mismo te das cuenta de que si estás o no con una fe viva. Mateo 3:8 dice, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Antes fumaba, ahora ya no. Antes me embriagaba hasta morirme, ahora ya no. No sé, miles de prácticas feas y asquerosas que se pueden imaginar de las personas, lo dejan totalmente y ahí van. Esas es las acciones que de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, como dice Mateo 3:8. Son ejemplos externos, vamos a decirle. Les comento mi experiencia, ¿verdad? Yo cuando tenía, no sé si 16 años, no me acuerdo. Lo que sí que me asaltaron con mi hermano. Estábamos en la calle, por ahí si mi hermano ve, seguramente se va a acordar. Nos asaltaron y no nos hicieron, gracias a Dios no nos hicieron daño físicamente. Pero yo quedé con unas ganas terribles de justicia. Y planeé todo mi plan macabro de justicia. Y era feo. No voy a entrar en detalle, pero les cuento en resumen que era feo. Y gracias a Dios, cuando yo conocí a Dios, a Jesús, rendí mi corazón, le pedí perdón por mis pecados, abrí mi corazón completo al Señor y Él empieza a cambiar mi vida. Es como que empezás una nueva vida, como dice bien en el versículo, sos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y ese deseo de justicia, esa hambre de justicia a manos propias termina
culmina completamente. Lo que hay es perdón, perdonar a las personas por todo lo que Dios te ha perdonado. Y esos son ejemplos de pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Un ejemplo nada más que le estoy dando, hay miles de ejemplos que ustedes mismos conocen en sus propias vidas, que antes tenían un deseo muy feo de hacer algo. Una vez que conocen al Señor de verdad, ese deseo termina y culmina, o lo están peleando para que nunca jamás se cumpla. Creo que fui claro. La fe falsa. Una contundente descripción de fe falsa está en Mateo 7:21-23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bien claro el mensaje para todas las personas que alguna vez conocieron, dijeron que son cristianos y se dedican a la estafa, se dedican a otra cosa. Estos son profesantes que traficaron con la fe, siguen traficando entre paréntesis. Quizás lo hicieron para aumentar su orgullo, para conseguir seguidores, para enriquecerse o por muchas otras razones. El entusiasmo religioso es muy diferente a la fe genuina, que es muy comprobable como estamos viendo. Lamentablemente hay muchas personas que se llaman cristianas o seguidores de Cristo y ven en sus acciones totalmente lo contrario. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Yo les invito a leer el contexto entero de 2 Corintios 13, 2 Corintios 12 y 14. Está hablando de los pecados de Corintios, de algunas reincidencias. Mosquito. Pero tengo que editar todo esto ahora cuando envíe para el material. No. Bueno, un material nuevo para transmisión anti-mosquito. Pablo está haciendo una pregunta bien, vamos a decirle, densa o intensa aquí, ¿verdad? Pero en el siguiente versículo le contesta: somos de Cristo. Claro que estamos aprobados. Vamos para adelante. O sea, pero la cuestión es pregúntate qué estás haciendo, cómo te estás comportando. Si te llamas cristiano ahora mismo, ¿qué estás haciendo en tu vida? ¿Le estás escuchando a Dios, sí o no? Ok, la fe falsa, bueno, ahí está. Se ha preguntado: ¿soy verdaderamente cristiano? ¿Tengo en mi vida las evidencias de Cristo viviendo en mí? Pregunta para todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? ¿Realmente está Cristo en nosotros? ¿Qué acciones tomamos? ¿Qué decisiones tenemos en mente? ¿Qué sentimientos nos nace al momento de una situación difícil? ¿Tenemos ganas de acribillarle a alguien o tenemos ese deseo de orar por esa persona, poniendo en práctica bendecir a nuestros enemigos, no pagar mal con mal, sino vencer al mal con el bien, como en Romanos, está en Romanos 12? Ahí vamos, seguimos. No sé si me escuchan, a veces veo que se para la transmisión, pero creo que está bien. Acciones de la fe viva y genuina. Vamos a la parte final. ¿Qué es lo que va a diferenciarnos a las personas que tenemos una fe genuina? 1. Vivir por fe. Veamos el versículo Romanos 1:17. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y eso es lo hermoso del Señor, que nos da la capacidad de tener fe. Y requiere solamente fe sincera en Cristo Jesús para que podamos vivir eternamente a su lado. O, de lo contrario, si no tenemos nada de esto, eternamente lejos de Dios nos espera
un lugar. 2, guardar la fe. 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué significa he guardado la fe? He permanecido fiel. Es una traducción más directa de lo que habla el griego. La fe y fidelidad son palabras que se traducen un poco y de igual forma. Vemos varios versículos que están así. Pero para que se entienda de qué está hablando Pablo, permaneció fiel. Está ya en sus últimos días, Pablo, permaneció fiel. Y esa es la persona que busca a Dios, permanecer fiel a Dios. Pelear contra su pecado, pelear contra su debilidad, pelear cada segundo de su vida para exaltar a Dios, glorificar a Dios, honrar su nombre, que todos puedan ver en su vida lo que significa ser verdadero cristiano. 3. Pelear la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, no dejes escapar la vida eterna, pues para eso te llamó Dios, y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. Aquí la pregunta es, ¿alguna vez delante de muchos testigos declaraste tu fe? ¿Declaraste o expusiste que sos cristiano? La gente sabe que sos cristiana, que seguís a Dios, ¿o no? No dejes escapar esta carrera de la vida eterna. Ahí ven el dibujito que hace mención a nuestro material. El 5, obedecer la fe. Romanos 1:5. Por medio de Jesucristo recibí el privilegio de ser apóstol, un enviado de Dios, un mensajero, puesto a su servicio, para que en todas las naciones haya quienes crean en Él y le obedezcan. Obedecer a Dios, a Jesucristo. Finalmente, usted nunca se arrepentirá en el cielo por cada acción de fe. Acepta a Cristo como su Salvador personal hoy y ahora. ¿Cómo? Vemos las enseñanzas de Jesucristo en Hechos 17:30-31. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vos que me estás escuchando, arrepentite de tus pecados. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y es la justicia divina que no se le escapa nada, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, dice, levantado de la tumba. No entró todo mi versículo, pero pueden buscar en su Biblia ahora mismo y subrayar este versículo que está hablando de Jesucristo. Romanos 5:8, otra vez: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de vuelta te recuerdo que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor te está llamando ahora. Solamente necesitas creer en Él, arrepentirte de tus pecados, tener una fe sincera. La fe no es creer algo que no tenga sentido. Te quiero poner un video para finalizar y luego volvemos aquí para hacer el cierre del estudio. Para que puedas ver este video, pon atención en lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es la fe? En una sola palabra, la fe es confiar. Pero no es confianza ni certidumbre. La fe de la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Fe no tiene el que dice que Dios existe. Los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen la fe verdadera. Fe no tiene el que cree en lo sobrenatural buscando milagros y prosperidad. Jesús conoce los corazones y sabe que aquellos que solo están detrás de milagros no lo anhelan a Él, sino lo que Él puede hacer. La fe es una entrega total a Dios por haber gustado su bondad. La fe la tiene aquel que cuando come del pan de vida
queda satisfecho. Fe la muestra aquel que ve en Jesús al Salvador del mundo y cae de rodillas en busca de perdón. La fe la tienen aquellos que entienden que al que cree todo le es posible y claman al Señor: creo, ayúdame en mi incredulidad. El hombre de fe piensa una y otra vez en el carácter de Dios y sus promesas en Cristo. El hombre de fe sabe lo pasajero de los placeres temporales del pecado y considera como mayores riquezas el oprobio de Cristo, teniendo la mirada puesta en su recompensa. Él está seguro en su corazón, porque la cruz que compró el perdón de sus pecados lo declaró justo ante Dios, y nada lo puede apartar del amor de Dios. El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, Dios siempre le hace el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es creer lo que no tiene sentido. ¿Qué es la fe? Confiar en todo lo que es Dios para nosotros en Cristo Jesús. Ahí está, bien claro, confiar en Dios, todo lo que es para nosotros en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la persona que vino a revelarse a nosotros en esa cruz para dejar claro bien todo, que no haya ningún tipo de duda de quién es Dios, que nos ama y que vino al rescate por nosotros. Una vez más, ahí está el versículo que hace rato se me escondió, dice Hechos 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Dónde descansa tu fe? Ahí, en la última parte donde dice, haberle levantado de los muertos. Al levantarse Jesús de esa tumba, nos demostró a todo el mundo quién es Él, que Dios existe, que nos ama, que vino a buscarnos. Solamente necesitamos rendirnos ante Él de verdad, con corazón sincero, pedir perdón por nuestros pecados. Arrepiéntanse, dice el versículo, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él manda. Ahora, vos que me estás escuchando, que capaz tenés tu vida rendida al Señor, te pido que compartas este mensaje a una persona que conoces de verdad que necesita del Señor. Vamos a orar y si estás escuchando esto por primera vez, te pido que pidas perdón al Señor. Te guío yo en una oración. Esta oración no te salva, te salva la fe sincera que vas a tener y que tenés que tener en Cristo Jesús, que Él murió en tu lugar en esa cruz. Oremos. Señor Dios, gracias por el mensaje que me has dado a mí a través de tu Biblia. Yo reconozco, Señor, mis pecados. Reconozco que mis pecados me llevan a una condenación justa, que sí me merezco. Pero también sé en Efesios 2:8, como escuché, que tú me regalas la salvación por tu gracia. Un regalo que no merezco, Señor, a través de la fe. Tengo fe en Cristo Jesús, Señor. Aquí en el libro de Hechos reconozco, Señor, que te tengo que pedir perdón, Señor, por mis pecados. Y te pido perdón por mis pecados. No quiero, Señor, pasar la eternidad lejos tuyo. Quiero estar a tu lado. Hoy mismo, Señor, quiero ser un hijo tuyo. Deposito mi fe completa y sincera en Cristo Jesús, que Él vino a tomar mi lugar en esa cruz. Como sé en Juan 3:16, Señor, que estuvimos escuchando, que tú me amas, Señor, y creo en Él, Señor. No quiero pasar lejos tuyo, Señor. También sé, Señor, en Romanos 5:8, Señor, que aún estando así como estoy en pecado, tú viniste a salvarme, Señor. Viniste a mí. Tú me amas, Señor. Sé que me amas. Y gracias, Padre, por la salvación que me has dado. Sé, Señor, que mi sinceridad es la que me conecta contigo ahora mismo a través de Cristo Jesús. Señor Dios, gracias de corazón por este regalo de la salvación que me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final y los que nos van a ver en el futuro. Te pido que compartas este mensaje para que más personas puedan depositar su fe en Cristo Jesús. Ese es el objetivo de esta transmisión,
de este estudio, de esta pequeña reflexión, que más personas conozcan a Dios de todo corazón y que entiendan lo que es la vida cristiana. Muchas gracias por tu tiempo. Trouble.